Bueno, vamos a comenzar esta segunda conferencia del día, para lo cual nos acompaña el maestro Alberto López. Él es gerente de desarrollo comercial y repuesto al por menor en RIMSA. Es maestro en administración de calidad y competitividad, ingeniero industrial empresarial. Cabe señalar que orgullosamente de la Universidad Antonio Caso, y también es licenciado en Derecho. Cuenta con diferentes certificaciones, como ella lo que es la calidad ISO 9000-2015 por Logic Register. Es evaluador interno de calidad en representaciones de industrias motrices SADCB. Es consejero invitado de mejores prácticas de negocios en diversas empresas y comisario de una sociedad mercantil. Hoy nos va a platicar de la inteligencia de negocios, y agradecemos mucho que nos acompañe en este segundo momento del primer congreso de empresarial de la Universidad Antonio Caso. Cedo el uso de la voz al maestro Alberto López. Bienvenido, maestro. Gracias, maestro Alfonso. Pues primeramente espero que todos los oyentes estén muy bien, que sus familias también se encuentren bien. Y quisiera agradecer a la Universidad Antonio Caso y desde luego mi alma mater y desde luego a ti, maestro Alfonso, por tan honrosa invitación. Me siento muy contento, muy honrado con que me tomaran en consideración para este primer congreso empresarial. Ya había tenido oportunidad de participar en un congreso antes con ustedes, en uno de ingeniería, y bueno, pues se los agradezco infinitamente. Vamos a comenzar. Pues vamos a platicar acerca de inteligencia de negocios. Eh, y antes de ello, pues les voy a leer un descargo de responsabilidad breve. ¿Sí? Todo lo que esté por presentar no necesariamente implica que sea parte de la visión, valores, opiniones o administración de la compañía donde trabajo, ni de las marcas que representamos o comercializamos, por lo que el contenido a continuación constituye un conjunto de reflexiones propias y no deberá entenderse de ninguna otra manera. Perfecto. Bueno, pues arrancando, la inteligencia de negocios. Antes de ello, vamos a ver el promedio de vida de las empresas listadas en Fortuna 500. En 1920, el promedio de vida de las empresas era de 67 años, era la edad promedio de las empresas. En 1958 era de 60, en el 2003 de 25 y en el 2015 de 15 años. ¿Qué ha pasado entre el 1955 y el 2014? Pues básicamente que el 89% de las empresas listadas en Fortuna 500 ya no existen. Hay una enorme tendencia a que las empresas desaparezcan con menor edad desde su constitución y desde su entrada en operación. Básicamente, ¿qué sucedió? Pues que la madurez digital del mercado rebasó estas empresas. Y ojo, no nada más las rebasó en lo correspondiente a la relación con sus clientes, a la gestión de la relación con sus clientes, sino más bien a la administración de sus operaciones. Y es hacia allá, precisamente hacia donde va dirigida esta conferencia. Muy bien. Bueno, pues en los negocios no nos podemos olvidar de los primeros reportes de administración. Se acordarán de los Cardex, de cuando se arrastraba el lápiz, y precisamente hay una frase muy acuñada entre pues, todos los godines, los oficinistas, que era arrastrar el Cardex, ¿no? Precisamente fue las primeras maneras de controlar nuestros negocios. Seguramente muchos lo siguen ocupando. Una manera informal de ver esto, pues es la famosa libreta, ¿no? Donde todavía en las tienditas de la esquina van arrastrando la venta del día. Los primeros reportes a computadora nacieron posteriormente. Podemos ver aquí, este es una pantalla del ERP de la empresa donde yo trabajo. Y bueno, pues vino a sustituir precisamente los Cardex a mano y los Cardex después a máquina de escribir, y precisamente la computadora nos dio luz un poquito y con mayor agilidad de lo que sucedía en nuestra operación diaria. Posteriormente, vienen reportes exportables para hacer tablas dinámicas.
los principales problemas de estos reportes era que resulta que muchas personas en las organizaciones lo descargaban, ¿no? Por ejemplo, voy a situarme en el contexto de un colegio, ¿no? El director, el rector de la universidad descarga su reporte de Excel, la directora recarga su propio reporte, los coordinadores descargan sus propios reportes y los maestros descargan sus propios reportes. Y resulta que todos están trabajando con los mismos datos, pero tienen diferente información, ¿sí? O, pues algunos dicen, no, es que yo lo descargué antier, te estoy hablando con los datos de antier. No, yo lo descargué anteayer. Entonces, pues nunca están trabajando con la misma información. Esta parte la vino a solucionar después las tablas dinámicas o cubos OLAP, como también se le conoce, que es el acrónimo OLAP de procesamiento analítico en línea. Las ventajas, pues todos trabajando con la misma información, con la actualización al mismo momento. Posteriormente de eso vienen los sistemas propios de reporteo en la nube. Muchas empresas pues se esforzaron mucho en generar analíticas de información para tomar mejores decisiones. Pero pues bueno, esto se queda corto. ¿Por qué? Porque requiere una gran infraestructura para poder procesar tantos datos como sea necesario. Pues ahora sí, pasando a la inteligencia de negocios, que es lo que vino precisamente después. Vemos que la inteligencia de negocios es igual al análisis de datos, ¿sí? El análisis de datos es un conjunto de técnicas y herramientas enfocadas a precisamente analizar datos, medir tendencias, verificar comportamientos y, bueno, aplicada a los negocios, pues tomar decisiones para que reditúen económicamente hacia nuestros entes económicos, ¿no? ¿Qué es la inteligencia de negocios? Según la Data Warehouse Institute, es la combinación de tecnología, herramientas y procesos que permiten transformar datos almacenados en información, esta información en conocimiento y este conocimiento dirigirlo a un plan o una estrategia comercial. Y bueno, pues así se ve la inteligencia de negocios. Todavía en 1989, precisamente es donde se propuso la inteligencia de negocios como un término general para describir a los conceptos y métodos para mejorar la toma de decisiones empresariales. Y la inteligencia de negocios se ve así, es un cambio abismal en cuanto a la interfaz y también en cuanto a la velocidad, la percepción de los usuarios, la manejabilidad de las plataformas cambió muchísimo. Aquí vemos otro ejemplo de lo que es la inteligencia de negocios y pues acá otro ejemplo. ¿Qué hay detrás de la inteligencia de negocios? Bueno, aquí comienza la parte interesante. Les preparé este mapeo de implementación de una plataforma de inteligencia de negocios. En el caso de la compañía donde trabajo, bueno, pues ocupamos Microsoft Power BI. Básicamente hay un ERP, que es el ERP, es el sistema administrativo de la compañía, interactúa con una base de datos, donde obviamente escribe o consulta diversa información. Ese diagrama muestra que el ERP escribe en otra base de datos y esa base de datos es consultada por un servidor adicional, que es básicamente el servidor del Power BI, el servidor de la plataforma de inteligencia de negocios. Ese servidor está conectado con una puerta de enlace intermedia y esa puerta de enlace se comunica con la plataforma cloud de BI, de inteligencia, ¿sí? ¿Qué debemos hacer para lograr esto? ¿Qué debemos hacer? Pues primeramente, y aunque parezca cliché, trazar un plan estratégico. Yo sé que hay muchos profesionales viéndonos y que probablemente esta manera de describir un plan estratégico no es la manera más correcta, pero a fines prácticos es exactamente hacer una radiografía de la organización, saber cómo estamos, con qué y con quiénes contamos, el qué hacemos, dominar el qué hacemos, y la estructura de costos, que es exactamente todo lo que financia la operación del negocio. Después, trazar una visión del futuro deseado
y terminar con acciones claras que llevan hacia el futuro deseado, obviamente. Y bueno, pues antes de todo, pues hay que arreglar lo básico. Lo básico es poner a punto nuestros procesos operativos, nuestro sistema administrativo y la información que este sistema genera. Lo básico no es adoptar para resolver nuestros problemas SAP, ni Salesforce, ni Citrix, ni Dream, ni Fortinet. Hay muchas ocasiones, y esta parte se las platico, lo vemos en empresas que su primer salto hacia pasar de Cardex hacia un sistema administrativo, quieren ir directo a SAP. Y todavía no tienen una estructura formal de los procesos propios de la organización, ni de, por ejemplo, qué se tiene que hacer con un documento, con un formato. Entonces, pues si no tienes conocimiento de ello, pues ¿cómo vas a adoptar una tecnología, sí buena, sí muy buena, por supuesto, pero también muy compleja? Les va un ejemplo. Normalmente en las empresas que compran y venden, pues llega la mercancía, llega con una factura, con esa factura se le hace entrada de almacén a la mercancía, y después la entrada de almacén junto con esa factura se pasan al área de pagos. Y el área de pagos libera esa factura hacia ese proveedor. Bueno, pues si esas partes no las tenemos bien definidas, bien acotadas, pues no podemos dar un salto hacia un sistema administrativo tan complejo. Y bueno, posterior a eso viene la parte de definirse por una plataforma de inteligencia de negocios, identificar lo que se quiere medir, los KPIs, los Key Performance Indicators, los indicadores claves del desempeño, definir dónde se almacenará la información del ERP. Podemos ocupar plataformas en la nube, plataformas cloud, o también almacenarlo de manera local en algún servidor, que no necesariamente requiere capacidades muy complejas. Puede ser un servidor muy sencillo. Y por último, decidirse por una plataforma de BI. Hay muchas. Nosotros, como bien les acabo de comentar, ocupamos Microsoft Power BI, pero pues está ClickSense, está Tableau, está Google Looker, está de IBM, Cognos, y bueno, hay muchas más. En el cuadrante de Gartner está, para 2021, Power BI es el líder, seguido por ClickSense y por Tableau. Está marcado como las mejores herramientas de inteligencia de negocios en el mercado disponibles. Y bueno, pues de ahí toca comenzar a trabajar con la plataforma. Tenemos que definir nuestros orígenes de datos. Microsoft Power BI, como cualquier otra plataforma, tiene una capacidad impresionante para trabajar con información. Pueden ser desde bases de datos en SQL, como se los estoy mostrando en la pantalla. Ahí está, es el que nosotros empleamos en la compañía, pero también puede ser otros datos como cualquier página web, incluso se puede consultar cualquier tabla insertada en una página web, se puede insertar como un origen de dato. Después viene el proceso de ETL, que es el acrónimo en inglés de extraer, transformar y cargar, en el cual la plataforma tiene que adaptar y estandarizar los datos, ¿sí? Si tenemos un dato que para nosotros es una fecha, bueno, pues hay que decirle a la plataforma que ese dato es una fecha, esa columna tiene datos de tipo fecha. Si tenemos datos de tipo numérico, pues hay que decirles a la plataforma si ese dato de tipo numérico es un entero o es un decimal. Y después tenemos otros datos como textos, porcentajes, datos concatenados, transformaciones especiales que podríamos hacer, como por ejemplo dividir una columna de datos en diferentes columnas o agrupar diversas columnas. También generar operaciones entre las columnas, ya sean divisiones, potenciaciones, sumas y restas. Posterior a ello viene la parte de definir relaciones. Las relaciones en una plataforma de inteligencia de negocios, pues son muy importantes porque básicamente definen
cómo se van a comportar los datos. Aquí lo puse por relaciones por ser más práctico, pero bueno, eso es es la cardinalidad de los datos. Si son varios a varios, muchos a pocos o pocos a muchos. También hay que cuidar, y se los recomiendo mucho si van a hacer una implementación, la integridad referencial. Siempre tener activados esos filtros que van a permitir cuidar que no haya duplicidad de datos o que no se provoquen errores en los datos que vamos a mostrar. Posterior a ello viene la parte, habíamos platicado acerca de definir los Key Performance Indicators, y pues estos hay que programarlos en la plataforma de inteligencia de negocios. Este es un ejemplo claro. Ahí estábamos programando un cálculo de una desviación estándar, y bueno, pues es muy importante tener bien definidos los indicadores y cómo hay que calcularlos. Y bueno, de ahí viene la parte más divertida, que es la preparación de los objetos visuales. Cada objeto, cómo va a interactuar con el usuario final, con otros objetos, ¿sí? Con otros filtros, seleccionar los filtros de sincronización, filtros entre páginas, posiciones, tamaño de los objetos, formatos de color, etcétera. Todo esto se hace en esta etapa de la preparación de los objetos visuales. Y bueno, es una parte interesante de la implementación. Esta parte les recomiendo que siempre estén muy involucrados con la parte que va a operar al final la aplicación, para que precisamente se haga lo más ad hoc como ellos entienden la información. ¿Sí? Y bueno, pues de ahí viene la parte de publicar los reportes, establecer las puertas de enlace que van a comunicar a la plataforma de BI con los orígenes de datos. Microsoft tiene su propia plataforma de gestión. Posteriormente, establecer los horarios para las actualizaciones programadas y compartir los reportes con las demás personas de la organización. ¿Sí? Vamos a la parte de la gobernanza de datos y seguridad en la inteligencia de negocios. Normalmente, cuando hablamos de inteligencia de negocios, pues nos olvidamos siempre de esta parte tan interesante. México, y principalmente los países de habla hispana, son los países donde no hay presupuesto para hacer las cosas bien, pero sí para hacerlas 2 o 3 veces. Entonces, pues es importante ocuparse de estos puntos. ¿Por dónde podemos iniciar? Pues bueno, ¿quién de ustedes no trabaja con el usuario administrador? ¿Verdaderamente se ocupan de instalar las actualizaciones de sus sistemas operativos? Pues bueno, esos son puntos donde podemos comenzar, ¿sí? No trabajar con el usuario administrador, o sea, trabajar con un usuario de invitado, por así llamarlo. Instalar actualizaciones del sistema operativo, tener instalado un antivirus, cambiar contraseñas y usuarios predefinidos de módems y routers, realizar respaldos frecuentemente y por medios diferentes, y además encriptarlos, porque imagínense que nos roban un disco duro donde teníamos los respaldos de nuestra empresa, y pues bueno, pues esta información va a estar circulando en toda la red. ¿Sí? Restaurar, esta parte es muy importante, hay que restaurar esos respaldos que se hayan hecho para verificar su integridad. Muchas veces tenemos mucho tiempo haciendo respaldos, incluso años, y de todos esos años nunca se ha abierto ese respaldo, se ha restaurado ese respaldo para verificar la información. Entonces, llega el momento del día crítico y resulta que esa información no sirve, que nada más estuvo ocupando espacio y espacio y espacio en discos duros y no funciona esa información. Y bueno, pues partes básicas como no abrir correos de dudosa procedencia antes de abrir cualquier archivo adjunto, examinarlo con el antivirus, no utilizar IPs fijas, utilizar endpoint. El endpoint es una plataforma de gobernanza de clientes, puede ser a nivel software o hardware, puede ser un dispositivo o a nivel virtual, o puede ser una combinación de ambas. Básicamente lo que hace el endpoint es administrar de manera homogénea la respuesta que tiene que dar ante situaciones principalmente de seguridad, las terminales o las computadoras, ¿sí? Es como
como si tuviéramos un panel donde pudiéramos administrar o hacer modificaciones globales para todas las computadoras, pero desde una sola consola, ¿sí? Ese es un endpoint. Después, aislar los servidores críticos de la red. Es muy común en las compañías hoy en día tener las configuraciones, perdón, los servidores en las mismas redes, y no nada más eso, los empleados pueden acceder a carpetas compartidas en el servidor, y entonces sucede que al rato están guardando fotografías personales en las carpetas del servidor, o almacenando documentos personales en las carpetas del servidor. También configurar otra opción, que son arreglar lo básico. Primero es configurar VPNs, conexiones privadas y virtuales, administrar los permisos por lotes de archivos, el hecho de que no todos los usuarios en un servidor puedan entrar a ver todos los archivos. Otra gran propuesta es desactivar los protocolos de escritorio remoto de módems y computadoras. Es súper común que las empresas lo tengan activado, y por ahí es donde principalmente se cuelan ataques de fuerza bruta o ataques tipo WannaCry, que seguramente han escuchado, donde un ransomware infecta la computadora, comienza a cifrar los archivos, se los roba, y después te aparece un mensaje en TXT pidiéndote rescate por sus archivos, ¿sí? Después, configurar las cuentas de segundo factor de autentificación. Esta parte es muy importante. A ver, ¿quién de ustedes tiene un segundo factor de autentificación configurado en sus ordenadores, en sus cuentas? Estoy seguro que muy pocos. Los especialistas en seguridad informática dicen que la mejor seguridad de cualquier sistema es algo que sabes, algo que tienes y algo que eres, ¿sí? Algo que sabes son las típicas contraseñas, que hay mucha gente que se esfuerza en ponerlas muy largas y que eso prácticamente no sirve de nada. Algo que tienes puede ser tu teléfono o un token físico, como en los bancos que entramos con tokens. Y algo que eres, pues precisamente alguna parte de tu cuerpo, puede ser tu retina, tu imagen facial, pueden ser tus huellas dactilares. Y bueno, pues la mejor condición de seguridad pues sería una combinación de las tres. Pero ante la imposibilidad de tener esas tres condiciones, pues bueno, por lo menos 2 factores de autentificación, ¿sí? Otra opción es no brindar autorizaciones a aplicaciones mediante token no out para cuentas personales, y menos con cuentas corporativas, ¿sí? Esta parte la gente no lo entiende, pero ¿cuántos de ustedes tienen cuentas que crearon, no sé, en Facebook o en Pinterest o en cualquier otra plataforma, Spotify, con su cuenta del trabajo? Seguramente muchos de ustedes. Y no nada más eso, ¿sí? Hay veces que ya tenemos nuestra cuenta del trabajo, que tiene todos nuestros correos, toda nuestra agenda, nuestro calendario, nuestras ubicaciones, nuestros directorios de personas, y precisamente queremos darnos de alta en una nueva aplicación. No sé, se me ocurre Spotify, que te permite conectarte con una cuenta de Google, por ejemplo, y aparece, ¿te quieres dar de alta fácilmente con alguna de estas cuentas? Y te aparece de Facebook, te aparece de Google. Y tú le dices, sí, me quiero dar de alta muy rápidamente con la de Google. Y después te pregunta la aplicación, ¿deseas conceder acceso a todos tus correos, contactos, números telefónicos, etcétera? Y tú le dices, sí, acepto. Entonces, bueno, básicamente le estás dando un token no out a esa aplicación para que acceda en tu nombre y representación a toda la información que ya mencioné. Otro tema es cuando nos damos de alta con nuestras aplicaciones de Facebook. Es muy común que hoy en día las nuevas plataformas digitales, puede ser Disney Plus, puede ser Netflix, puede ser Pinterest, el mismo Instagram, pues es muy fácil darte de alta, ¿no? Teniendo una cuenta de Facebook, inicia sesión, das una autorización que se llama token no out, y pues bueno, esa aplicación técnicamente puede entrar
absolutamente a toda tu cuenta de Facebook, a todos tus mensajes, a todos tus contactos, relacionarlos entre sí. Y ese no es el problema. El problema es que muchas veces abrimos cuentas en aplicaciones de dudosa procedencia, y esas aplicaciones de dudosa procedencia se convierten en aplicaciones maliciosas a posteriori. ¿Sí? Esas aplicaciones cambian de propietario, son vendidas y se convierten en aplicaciones que hacen clic en anuncios, que hacen llamadas que tú no autorizas, que hacen también que creen cuentas de usuarios y que se comienzan a loguear en muchísimas plataformas. Y bueno, pues la seguridad para el BI, establecer permisos para compartir informes, configurar los permisos para compilar contenidos con los orígenes de datos existentes, después configurar el nivel de acceso de datos, si es público a nivel organizacional o confidencial, posteriormente configurar las credenciales de acceso al origen de datos, configurar una clave de restauración para la puerta de enlace si se ocupa la plataforma de Microsoft para la conexión, y establecer niveles de seguridad por filas, row level security para los conjuntos de datos. De hecho, hablando de la configuración por filas, es muy común que las plataformas de BI existentes no permitan ningún otro tipo de configuración. Voy a ser explícito al asunto. Si yo tengo una medida calculada, como por ejemplo la utilidad de los productos que vendemos, pues, y esas están en las sucursales A, B, C y D, pues bueno, el nivel de fila me permite bloquear qué sucursales se pueden ver, pero no me permite bloquear si esas sucursales pueden observar las medidas, ¿no? Como la utilidad, como la existencia, como los costos, etcétera. Entonces, no sé, maestro Alfonso, si hay alguna duda hasta aquí, o si alguien quisiera participar. A ver, déjenme checar. No sé si alguien quiere preguntar algo en específico de los que nos están viendo en Facebook. Yo aprovecharía para preguntarte, Sí. maestro, ¿qué opinas de que este tipo de herramientas o de inteligencia de negocios pueda llevarse al ámbito gubernamental? Bueno, es muy interesante. De hecho, si nos metemos a la página de Microsoft en el apartado de Power BI, ya hay gobiernos municipales y estatales, principalmente en el área de seguridad, que han adoptado precisamente estas herramientas de inteligencia de negocios. Y uno de los aspectos para los cuales lo han adoptado es, por ejemplo, para medir la incidencia de delitos y desde luego para pronosticar con mayor efectividad los lugares donde es más probable que ocurran sucesos delictivos, y desde luego pues reforzar la seguridad en esas áreas. En concreto, ¿qué opino? Pues que precisamente estaría lleno de eficiencia, aumentaría la capacidad de las personas para tomar buenas decisiones, y bueno, pues hay una mega tendencia a nivel global. Yo lo veo con las empresas que son nuestros proveedores. Una de ellas es BP, la otra es Clarios, antes Johnson Controls Power Solutions. Y pues son empresas globales, son empresas Fortuna 500, están listados ahí. Y en tiempos recientes, su visión de negocio ha cambiado hacia lo siguiente. Se definen como empresas que están orientadas o que toman decisiones con base en datos. Ya hoy, y es para lo que precisamente los ayuda la inteligencia de negocios y cualquier otra plataforma de análisis de datos, ya no se ocupa la intuición. Antes era muy fácil hacer crecer los negocios con pura intuición. Hoy la intuición, desafortunadamente, las soluciones fáciles para problemas fáciles ya se terminaron hace un rato, y hoy toma cosas complejas llegar a buenas decisiones.
Algo que también quisiera comentar es que la intuición no es mala, la intuición y la creatividad forman parte fundamental del eje científico, pero, pero el rigor, la información y el conocimiento nos ayudan a tomar mejores decisiones y además a medir el riesgo, a calcular el riesgo. ¿Sí? Ok, gracias. Preguntan por aquí, ¿cómo nos podemos capacitar como estudiantes en estos temas? Bueno, hay muchos cursos gratuitos, inclusive en YouTube. Lo que yo les recomiendo en un momento dado es hacer una inversión a lo mejor importante. Y bueno, precisamente platicaba con un amigo que está en este medio, en el medio empresarial la semana pasada. Hay una mega tendencia corporativa hacia los trabajos tecnológicos. Son el futuro del mundo. Y pues yo le preguntaba, bueno, ¿y qué se necesita para que una gran empresa tecnológica te contrate? ¿No? ¿Qué necesitas saber? ¿Qué necesitas dominar? Power BI, Python, SQL. Tú platícame, qué necesitas dominar? Y él me platicaba que no, que las grandes empresas buscan full stacks, ¿no? Buscan personas que sepan de todo, aunque sea poquito, pero de todo, que sepan un poquito de JavaScript, que sepan un poquito de Python, que sepan un poquito de C, que sepan un poquito de SQL, que sepan muchas cosas tecnológicas. Y también buscan eh, para sus directivos que tengan estas habilidades, porque pues cómo vas a mandar eh, una empresa tecnológica, cómo vas a dirigir una empresa tecnológica o cómo vas a dirigir un equipo tecnológico si no tienes idea de lo que hacen. ¿Sí? Entonces, bueno, pues en vista de ello yo le pregunté, ¿y dónde o qué cursos nos podemos tomar para capacitarnos? Y me recomendó, y no es comercial, y no está pagado, me recomendó una página de internet que básicamente es un colegio, se llama Iron Hack, así, IRON, Hack, en la cual hay cursos muy complejos y muy completos respecto a este tipo de cosas, de cuestiones tecnológicas, desde análisis de datos, diseño web, web, aplicaciones móviles, etcétera. Pero bueno, una de esas opciones es, si no tienen la posibilidad de acceder económicamente a esos programas, pues bueno, hay mucho contenido en la web referente a la inteligencia de negocios. Y si tienen la posibilidad, pues aprovechenlo, aprovechen cursos como los que presta Ironhack. ¿Sí? Obviamente, posterior a terminar sus estudios universitarios, no les recomiendo en ningún momento dejarlos, abren las puertas. Y posteriormente, si tienen la oportunidad también, estudiar una maestría es importante. Ok, maestro, gracias. Sí. Eh, a ver, aquí me ponen una pregunta. Dice, ¿las pymes pueden accesar a estas plataformas o son muy caras? Ah, qué buena pregunta. No son caras. Más caro es no tenerlo. Eh, cualquier, incluso yo ampliaría el rango, no nada más pymes, hasta microempresas podrían adoptarlas. Hablando de Microsoft Power BI, ellos tienen tres rangos de precios. El primero es gratuito siempre y cuando tengas una cuenta empresarial o educativa, en la cual nada más puedes trabajar con la aplicación de escritor y puedes hacer cosas muy chulas en la aplicación, pero únicamente con la aplicación de escritor. Después viene la licencia Pro, en la que cuesta, si mal no recuerdo, $10 al mes, en la cual, ¿a qué puedes acceder? Bueno, puedes acceder a actualizaciones automáticas de los orígenes de datos, que es la función así más importante, y además a que puedes compartir, ojo, con otros usuarios pro de tu organización los reportes o los informes. ¿Sí? La verdad, $10 al mes son $120 al año, son 2.500 pesos por usuario, es una inversión bastante baja y muy redituable. Y bueno, y por último están
las versiones premium. Estas versiones premium son versiones de licenciamiento por lotes y cuestan alrededor de, comienzan por ahí de $10,000 mensuales. Y pues se puede ir tan lejos como querramos, ¿no? Dependiendo de la cantidad de recursos que se ocupen de Microsoft, como a lo mejor la plataforma de inteligencia artificial de Azure, algunos software as a service, algunos platform as a service, que son los famosos SaaS y los PaaS, etcétera. Pero la verdad se puede comenzar con la aplicación de escritorio si eres una micro o pequeña empresa, y ya si eres una mediana, pues sí, podrías pasar a una plataforma fácil pro y no es costosa, ¿sí? Es bastante accesible. Por aquí también nos ponen, ¿hay alguna versión gratuita tipo de Google que se pueda ocupar como amateur? Pues no conozco la aplicación de inteligencia de negocios de Google que se llama Looker, Google Looker, pero de Microsoft sí hay una aplicación de escritorio que es gratuita y que la pueden descargar al ratito si quieren y que pueden comenzar a transformar sus datos. Hay una aplicación también que se llama Click, se escribe Qlik, Click Sense, y esa aplicación es gratis para estudiantes, ¿sí? Durante un año. Y posteriormente tienen que acreditar que son estudiantes o que son profesores, y posteriormente, pues bueno, habría que pagar el licenciamiento, ¿sí? Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Parece ser que no. Con confianza. Ventajas, ¿qué ventajas tienen estas plataformas? Nos preguntan así. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, pues primeramente la cantidad tan impresionante de información que puedes procesar de manera conjunta. Les voy a compartir un dato. Acá en la compañía trabajamos con más de 77 millones de datos todos los días, y procesar esos 77 millones de datos nos ayuda a tomar muy buenas decisiones. La pregunta del millón: ¿podría una persona con una libreta, o es más, no nos vayamos a una libreta, con un puro Excel, trabajar con esos 77 millones de datos, que además vienen de diferentes orígenes, porque unos vienen de inventarios, otros vienen del reporte de ventas, otros vienen de reporte de cobranza, otros vienen de la base de datos de clientes, otros datos vienen de tus proveedores, a lo mejor de las capturas de garantías, otros datos vienen de tu CRM, a lo mejor de la administración de la gestión con tus clientes, y viene de la administración de quejas, de la administración de inconformidades. No sé, son muchísimas fuentes, y una de las ventajas tiene que ver con que precisamente esta aplicación te permite controlar, gestionar todos esos datos y proyectarlos hacia indicadores concretos. Pero no conforme con ello, les leo que bueno, Microsoft define que de los datos al conocimiento en poco tiempo, ¿no? Y otras cosas que tiene son los soportes multiplataforma. Puedes estar en la computadora, en una tableta, en tu dispositivo Android o en tu iPhone, y tienes acceso a tu plataforma de inteligencia de negocios, sea cual sea la marca, pues sea cual sea el desarrollador. El alcance global para la organización también. Puedes estar en Baja California, puedes estar en Quintana Roo, puedes estar en Francia, puedes estar en Japón, y tienes acceso a la información inmediatamente. También tienes la manera de personalizar qué ve cada usuario. Datos a tiempo, siempre vas a estar informado. Vas a tener la capacidad de tomar acciones preventivas y correctivas rápidamente. Te permite administrar de manera simplificada toda esa información y todos esos usuarios. Te da sugerencias predictivas en diagramas causa-efecto, y también le da un dinamismo enorme a equipos de alto rendimiento. ¿Sí? Esas son algunas de las principales ventajas. Y bueno, pues bueno, no les puedo exponer los datos porque son confidenciales, pero sí les puedo exponer
porcentajes de mejora. Nosotros tenemos un producto en particular al cual le damos garantía, tiene garantía, y bueno, las incidencias de solicitudes de garantía de esos productos en particular se redujeron cerca de 75% en un lapso de 2 años. ¿A razón de qué? Precisamente de implementar la inteligencia de negocios en la compañía. Otro detalle, nosotros vendemos a crédito. Entonces, nuestra incidencia de cartera vencida en un plazo de 2 años se redujo también 50%. ¿Sí? Las ventas se incrementaron en el área de repuesto al por menor, que es el área que yo llevo. Trae una tasa de crecimiento anual promedio de 25%. O sea, en 4 años hemos crecido 100% nuestra facturación. Otro dato tiene que ver con los márgenes. Como tenemos la capacidad de procesar más rápidamente los descuentos que cada tienda estén dando en las tiendas, pues bueno, tenemos mejores formas de tomar decisiones al respecto. Y por lo tanto, hemos mejorado la utilidad en aproximadamente un 25%, ojo, este año contra el año anterior. Entonces, esos son los resultados de la inteligencia de negocios. Ok, por aquí hay 2 preguntas más. Sí. Una dice, ¿recomiendas las plataformas como las nubes para el almacenamiento y disposición de información al día, sin que éstas sean propensas a que exista robo de información por parte de las mismas? A ver, la repito. ¿Recomiendas las plataformas como las nubes para el almacenamiento y disposición de información al día, sin que éstas sean propensas a que exista robo de información por parte de las mismas? Sí. Bueno, un rotundo sí. Yo prefiero que la información esté en un servidor de Microsoft a que esté, por ejemplo, aquí en las oficinas, ¿no? Oye, pues no es 100% seguro que no te la roben. Pues sí, es correcto. Probablemente no sea 100% seguro que no nos la roben. Espero que en Microsoft trabajen puras personas honestas como trabajan en nuestras empresas. Pero seguramente están más seguras que aquí. Y respecto a que alguien nos la robe, por eso la recomendación de los segundos o terceros factores de autentificación, ¿no? Lo que hablábamos de algo que sabes, algo que tienes o algo que eres. Y la combinación de estas. Pero sí, por supuesto que sí lo recomiendo, por supuesto que sí confío en ellas y bueno, hasta el momento nos han dado un buen resultado. Ojo, ¿no? Ya vendrán cosas de las cuales nos tendremos que preocupar en un futuro, como la criptografía postcuántica, ¿no? Cuando las computadoras cuánticas puedan romper cadenas de blockchain o romper la seguridad con la cual están encriptadas el acceso a esos servidores o el acceso a los datos. Pero creo que estamos lejos de eso y la tendencia mundial es esa. Estamos lejos de eso y hoy hay que preocuparse por cubrir lo básico, ¿sí? Ok, última pregunta para terminar. ¿Estas plataformas ayudarían a las escuelas a tener una mejora en sus sistemas? Sí, por supuesto. De hecho es algo que ya he platicado con algunas personas de algunas escuelas. No quiero decir nombres, pero bueno, voy a decirlo, ¿no? Con personas de la Universidad Antonio Caso, ya lo he platicado antes, y precisamente te ayudan, tendría mucha posibilidad de ayudarte si se adopta, ¿no? Tendrías la capacidad de ver muy rápidamente datos que antes no veías y también de medir motivos o causas por las cuales suceden ciertas cosas, ¿no? Les voy a dar un ejemplo, ¿no? A lo mejor un estudiante, antes de darse de baja, de dejar los estudios profesionales, que repito, sería una muy mala decisión, antes de dejar los estudios profesionales, pues se observarían diversos patrones, ¿no? O te ayudarías a examinar diversos patrones. No sé, yo es un negocio que no domino, pero por decir algo, comienza a tener bajas calificaciones, ¿no? Pues habría que ver la incidencia de esas bajas calificaciones. Comienza a deudar mensualidades, habría que ver la incidencia de esas bajas mensualidades.
y comenzaría evidentemente a faltar, a tener faltas. Entonces, si tuvieran esos colegios un sistema que les ayudara a detectar que esos patrones están sucediendo, pues muy probablemente les ayudaría a tomar acciones previo a que un alumno se dé de baja, ¿no? Te permitiría abordar la situación particular del alumno y a lo mejor brindarle las condiciones necesarias, ya sean psicológicas, económicas o de horario, para que pudiera continuar los estudios. Esa se me ocurre que pudiera ser una manera en la cual ayudaría a una empresa educativa, a una universidad, a un colegio. ¿Sí? Gracias, maestro. Había yo dicho que era la última pregunta, Sí. pero como veo que hay participación, ya nada más hago esta y ya. Mencionó un poco sobre inversiones. ¿Qué debemos saber de estas plataformas para hacer una inversión y cuáles recomendar? Bueno, de plataformas de inteligencia de negocio, pues yo les recomiendo a los líderes, ¿no? El líder hoy indiscutiblemente es Microsoft Power BI, pero también en el mismo cuadrante de campeones, que es un cuadrante de Gartner, aparece Tableau y ClickSense. Y bueno, pues respecto a las inversiones, pues para hacer inversiones no sirven estas plataformas. Estas plataformas sirven para medir datos posteriores a que algo haya sucedido. Lo que sí puede hacer es adoptar como orígenes de datos diferentes métricas, como por ejemplo puede ser la bolsa de Nasdaq, la Dow Jones, la bolsa mexicana de valores, etcétera, y todo eso compilarlo en reportes muy personalizados, muy personalizados para ti, que te permitan hacer ese tipo de inversiones. Ahora, si nos referimos a ese tipo de inversiones, ahora si nos referimos al tipo de inversiones de negocio, pues bueno, precisamente esta plataforma te ayuda a medir los márgenes y tú le programarás los indicadores claves de retorno, ¿no? Que pudieras ver. Uno que ocupan mucho los medios corporativos es el ROS, el retorno sobre la venta, que es básicamente la utilidad neta sobre la facturación. Y con eso evalúan a muchos ejecutivos. Y desde luego que se puede hacer con esta plataforma. ¿Sí? Si hay alguna más, maestro Alfonso. Sí. Sí. Dice aquí, supongo que va encaminado al mismo uso de la inteligencia de negocios, aunque la pregunta dice, ¿cómo han logrado aumentar ventas, recobrar cartera vencidas en estos tiempos de crisis económica? Bueno, precisamente tiene que ver con tener la información a la mano. Les voy a dar un ejemplo. Antes manejábamos la gestión de la cartera, tenemos nuestros agentes de venta y nosotros le cuestionábamos a la gente de ventas, oye, de tu cartera vencida, platícame, este cliente que se llama Juanito Pérez, ¿qué onda? No, pues va abonando. Oye, y este otro cliente que se llama Pedro González, no, pues va abonando. Oye, y este otro cliente que se llama, no sé, Alberto López, no, pues también va abonando. ¿Qué sucedió? Cuando adoptamos esta tecnología, repetimos el ejercicio, solamente que les puse enfrente el Power BI, ¿no? Y entonces, pues, mismo asunto, ¿no? Va Pedro González, va abonando. Le pongo en la pantalla el historial de Pedro González y resulta que no tenía bonos en 6 meses, ¿no? Entonces le demostramos a las personas de la organización el poder de la información y que podíamos medir su rendimiento. Y a partir de ese momento, como por arte de magia, pues se pusieron a jalar, ¿no? Como dicen en el norte, se pusieron a chambear. Se preocuparon porque nos diéramos cuenta que verdaderamente estaban trabajando y que verdaderamente estaban trayendo soluciones. Eso es en lo respectivo a la cartera. Respectivo a la venta, nosotros le vendemos a refaccionarias, entonces pues nuestros agentes de venta tienen que visitar todas las refaccionarias. Nuevamente, la inteligencia de negocio nos ayudó a medir la
cantidad de cuentas, con prontitud obviamente la cantidad de cuentas que estaban activando día a día, semana a semana, compararla contra años anteriores al mismo día, a la misma semana, al mismo mes, en el mismo periodo de tiempo. Y eso nos ha ayudado, es una presión impresionante el dato para la gente. Y bueno, pues adoptamos ahí una frase que por cierto no es mía, es de una tía, que es duro con el dato y suave con el trato, ¿no? O sea, solamente es demostrarles que no están chambeando bien y automáticamente pues se ponen a trabajar. Así es la manera en la cual hemos logrado crecer en cuanto a las ventas y en cuanto a la cobranza en tiempos tan difíciles como bien comentas. Independientemente, y esta parte también la acepto, vendemos un producto o productos que son necesarios para la vida cotidiana. O sea, una persona podría prescindir, por ejemplo, de comprar, no sé, una televisión o de comprar una camisa, pero pues cuando vendes acumuladores para auto, pues no puedes arrancar el automóvil con otra cosa, ¿no? Si no es con una batería para auto. Ok, muchas gracias, maestro. Sí. Por aquí nada más nos pone, muchas gracias por la información, sin duda nos aporta mucho al perfil profesional. Gracias, Universidad Antonio Caso, por las ponencias. Excelente ponencia, felices maestro López y a la universidad. Gracias. Bueno, maestro, no sé si, bueno, pues ya con esto vamos a cerrar. No sé si quiere hacer algún comentario final. Un último comentario. Quisiera yo terminar con una frase precisamente del profesor Antonio Caso. Es una frase que me gusta mucho. Dice: una potencialidad, un boceto perfectible en un mundo en desarrollo. Precisamente a quien se refiere es al hombre como potencia, como perfeccionable, ¿sí? Y precisamente lo interesante del maestro Antonio Caso es la gran visión que tuvo en los tiempos en los cuales vivió. Él fue rector de la Universidad Nacional de México y fundó junto con José Vasconcelos el Ateneo de la Juventud, definido por el Instituto Nacional de Bellas Artes como una asociación civil que revolucionó el intelecto, ¿no? Y bueno, para concluir, dar mi agradecimiento a la universidad y que precisamente ese ímpetu de modernidad del pensamiento del profesor Antonio Caso fue lo que inspiró a la fundadora de la universidad, la maestra Hortensia Narváez, en fundar el colegio, y desde luego esa filosofía hoy se adopta y se traduce en una frase muy cortita como visión humanista empresarial. Es el eslogan de nuestra universidad, de mi casa de estudios que tanto quiero.